Saludos cariñosos en el nombre del Señor Jesús, hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús. Hoy vamos a tratar un tema que a muchas personas no les gusta, aunque el ambiente es propicio para hablar de eso. Se habla solo de la muerte. Y muchas personas dicen, bueno, parece que es como sádico seguir hablando de eso porque vivimos en un ambiente que se respira la muerte por todos lados. Hoy estamos aquí, mañana quizás no estemos aquí por la amenaza del COVID-19. Cuando uno ve los programas de otros países, qué tragedia más grande ver los cadáveres, cómo los entierran, las situaciones tan incómodas, todo lo que describen. Nosotros no estamos tan lejos de eso, pero sí favorecidos, porque no es masivamente como está pasando en otras partes. Pero si no respetamos las indicaciones de salubridad, nos vamos a ver en muchos problemas. Nadie escoge la muerte. Dicen algunos que la muerte lo escoge uno. Personifican a la muerte, le atribuyen el poder de venir y llevárselo a uno. La muerte está dentro de nosotros. Ese virus ataca las vías respiratorias, dejan de funcionar y morimos de una forma muy triste. Así se cumple la palabra que dice: está establecido a los hombres que mueran una vez, después del juicio. El morir no es un problema. Todos vamos a morir en algún momento de algo. El problema no es morir. El problema es no saber morir y no habernos preparado mentalmente a través de los años para eso. Eso sí es triste. Golpea mucho a la familia y al que se muere cuando tiene conciencia de su muerte. Hay un ejemplo por antonomasia del Evangelio de Jesús. Jesús sí sabía que iba a morir y cómo iba a morir. Conversando con sus discípulos, dice el Evangelio que les dijo lo siguiente: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Eso fue muy impactante, sumamente impactante. Hubo un filósofo que hizo lo mismo, Sócrates. Invitó a sus amigos precisamente para despedirse. Ellos sabían que él se iba a suicidar, que iba a tomar la cicuta, una especie de veneno, y se despedía delante de todos y tomaba, y así murió. Porque los griegos creían que el alma estaba presa en el cuerpo y que era una esclavitud, que era rebajarse mucho, es ser cautiva del cuerpo y vivir como presa, por la idea que tenían que el alma era inmortal y que al morir salía y se iba al destino de donde había venido y que había vivido por siglos y siglos, que el alma era inmortal. Así, entonces solucionaban cualquier problema, muriéndose, matándose o de cualquier manera. Pero no fue así con Jesús.
Jesús tenía un proyecto desde que vino, un plan diseñado por el Padre. Él venía para morir por ti y por mí. A los apóstoles les costó mucho entender esto, pese al tiempo que anduvieron con Él, les costó mucho entenderlo. Hasta tal punto que Pedro, que representa al grupo, según este pasaje que acabamos de leer en el capítulo 8 de San Marcos, versículo 31, dice que cuando Pedro oyó estas cosas, lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Es decir, a luchar para tratar de disuadirlo para que no lo hiciera. Pero el Señor le dijo que él no entendía, que no ponía la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Él sabía que era el plan de Dios, es decir, si Jesucristo no muere y no resucita, pues no esperaríamos su segunda venida para vivir eternamente con Él, para resucitar si hemos muerto y transformados, como dice 1 Corintios capítulo 15. Nada de eso sería posible. Todo se conjugó de una manera tan importante en la vida del Señor Jesús. El proyecto era morir y salvarnos. Ese era el proyecto. Pero en medio de esa situación, de ese plan, habían ciertos pasos que dar antes de que se llegara a eso. Coyunturas, las llamamos, las coyunturas, su nacimiento, su crecimiento, llamar a los discípulos, echarse encima todos los religiosos de su tiempo, morir, eran coyunturas para poder llegar a ese momento. Pero el Señor Jesús sabía que estaba cumpliendo con la voluntad del Padre. Eso es lo importante en cuanto a la muerte. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Cómo nos hemos preparado? ¿Cómo nos estamos preparando? Porque viene en algún momento ese episodio cuando el cuerpo se envejece, se mueren todas las células, nos fallan los órganos más importantes del cuerpo, el corazón, los riñones, el hígado, el páncreas, en fin, de lo que estamos constituidos. Pero el cristiano sabe, ahora, por la revelación de Dios, que así como morimos, vamos a ser resucitados, teniendo como modelo las primicias de la muerte de Cristo y de su resurrección. Esto es muy consolador. Saber que al cerrar nuestros ojos y dormir no implica que va a ser para toda la vida, que hay un momento en el plan de Dios cuando Él, por medio de Cristo, nos levantará, nos resucitará para estar para siempre con Él. Yo no entiendo todo esto. Esas dimensiones no las puedo comprender profundamente. No las entiendo. No sé cómo son. Pero las creo porque están en la palabra. Y lo creo porque Jesucristo murió y Jesucristo resucitó. ¿Lo cree usted? Porque San Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. En vano luchamos y nos gozamos y nos anticipamos a días mejores si no hay resurrección. Y Cristo marcó el camino porque Él resucitó. Más adelante, en el capítulo que sigue, Jesús habla por segunda vez de su muerte. Todo en Marcos. En esta oportunidad, dice en el capítulo 9. Dice así, el Santo Evangelio.
Saliendo de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera, pues enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, como usted y yo no lo entendemos. Y tenían miedo de preguntar. Claro, la muerte produce miedo. Esperar la muerte es angustioso, especialmente cuando le anticipan a uno que es grosera y difícil. Pero tan grosera y tan difícil como la de Jesús, creo que no hay ninguna otra muerte. Sócrates se suicidó, se tomó la cicuta y se durmió, se murió. A otros los han matado, los han colgado, los han ahorcado. Pero a Jesús lo humillaron de tal manera, lo masacraron antes de que muriera. Ese es un cuadro imponente y que nos obliga a doblar nuestra cabeza con humildad. Nosotros somos muy, muy bienaventurados. Saber que el Señor Jesús nos preparó el camino. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Cree usted esto, hermano, hermana? Compártalo con personas que en estos días están tan tristes, que no saben qué hacer, que se desesperan, que se sienten como en jaulas, amargados, tristes, aburridos, sin proyectos. La persona que vive sin proyectos no vive muy feliz, no puede vivir feliz porque no tiene ningún proyecto. Cuando tiene familia y tiene proyectos con su familia, eso es diferente, todo cambia. O con su propia vida, servir al Señor de todo corazón. Yo les invito en este momento a que meditemos profundamente en esto. Jesús vivió su muerte lentamente, se preparó para ella y fue a la cruz y entregó su vida. Como él dice en el Evangelio de Juan: nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. ¿Cuántos pueden decir eso? Que en Cristo Jesús seremos resucitados y estaremos para siempre con Él. Si usted puede contestar que usted lo entiende, aunque no lo comprenda muy bien, pero va en camino hacia la luz. Que Dios nos bendiga, que el Señor esté con nosotros ahora y siempre. Oremos por nuestro pueblo, por nuestra familia. Amén.